¿Qué tal? Buenos días. No solo el gobierno central está endeudado, también las alcaldías. De eso hablamos hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan Carlos Ruiz, actual diputado del FMLN, pero exalcalde de Soyapango. También nos acompaña el diputado Mario Ponce, diputado del PCN y presidente de la Comisión de Municipalismo de la Asamblea Legislativa. Y también nos acompaña el doctor Norman Quijano, actual diputado de Arena y exalcalde de San Salvador. Bienvenidos, caballeros, a República. Bueno, la deuda de las alcaldías aparentemente ha crecido en un 51%. La pregunta ¿es esto para preocuparse, doctor Quijano? Bueno, buenos días, Carlos. Gracias por invitarnos. Saludo a mis colegas, don Carlos, buen amigo, licenciado Mario Ponce. Este es un tema que ha tenido un poco de auge en esta legislatura y el tema surge en el seno de la Comisión de Asuntos Municipales a raíz de una petición del ISDEM con la aspiración de convertirse en un banco de segundo piso para poder permitir que las municipalidades a través del ISDEM puedan consolidar deuda. Eso nos lleva a nosotros como comisión a hacer una serie de consultas con el señor ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, con el superintendente del sistema financiero, el ingeniero Ricardo Perdomo y otros. Debo de ser franco que la percepción que me ha quedado, sobre todo la del ingeniero Perdomo, porque la de don Carlos, la verdad es que no la escuché, tuve que retirar mi reunión de junta directiva, de que es un poco riesgoso permitir esto, dado de que el endeudamiento de los gobiernos locales ha crecido, decía él, en un 50-51% y los ingresos de las municipalidades en un 11%. Yo en su momento argumentaba de que en algunos países, cuando se dio el famoso corralito en Argentina, en gran parte era porque las provincias de la República Argentina habían alcanzado niveles de endeudamiento insostenibles. El ISDEM, yo fui presidente del ISDEM del 2009 al 2012, no tiene un fondo patrimonial fuerte para apuntalar en caso de incumplimiento de las municipalidades si se llega a convertir en un ente, aparte que ya tiene facultades legales según el artículo 4 de la ley orgánica del ISDEM. Pero aparte de eso, no es, como te diría yo, no está catalogado como un intermediario financiero no bancario, es decir, está ausente la supervisión que pueda hacer la superintendencia del sistema financiero sobre los intermediarios financieros no bancarios. Eso lo puedo comentar con mucha propiedad porque cuando en una ocasión aquel escándalo, recuerdan, INSEPRO se creó una comisión especial, a mí me tocó representar a mi partido y posterior vino, para evitar que esas cosas se repitieran, vino una nueva ley de bancos y posteriormente una ley de intermediarios financieros no bancarios. Yo fui firmante de la iniciativa de esos sendos anteproyectos de ley. En síntesis, la opinión, para resumir, es un poco delicado abrir tanto ese espacio. Ya estábamos viendo la vez pasada que los gobiernos locales le deben al sistema financiero una cantidad considerable de recursos, ¿verdad? Aproximadamente a bancos y financieras 331 millones. Alcaldías que han entrado en procesos de titularización, nosotros en Alcaldía de San Salvador entramos en esos procesos, lleva otros 57.5 millones. Y del fideicomiso de las municipalidades también 61.3, esto lleva una deuda aproximadamente de 450 millones de dólares. Hay que ser un poco cuidadoso en esto, uno entiende la aspiración, aquí vemos dos exalcaldes, ¿verdad?, don Carlos y su servidor, y uno cuando está recibiendo la serie de peticiones, uno lo que quisiera es disponer de más y más recursos para poder cumplir con las peticiones, las necesidades que uno enfrenta cuando está administrando una institución. Y Mario, que como presidente de la Comisión de Municipalismo tiene sobrada experiencia en estos temas, que también ha sido
receptor de esas peticiones, Carlos. En este punto quisiera traer al diputado Ponce, pero antes de esto quisiera que pusiéramos en pantalla los niveles de deuda que tienen algunas de las alcaldías en nuestro país. Vamos a nombrar algunas, estas son cabeceras departamentales, de hecho. Por ejemplo, Huachapán tenía para 2011 12 millones aproximadamente, ahora tiene 21 millones. La Alcaldía de la Libertad tenía 38 millones y para 2014 47 millones. La de San Salvador 46 millones, para ahora tiene 69 millones. La de la Unión tenía 24 millones, para ahora tiene 38 millones aproximadamente. La de San Miguel iba con 26 millones y ahora tenemos con 49 millones. Eso más o menos para darle una perspectiva a la gente que está en casa en torno a qué tanto se han estado endeudando las alcaldías. La pregunta es, señor Ponce, ¿es en todos los casos necesario este endeudamiento? Es decir, ¿no les alcanza a las alcaldías con el 6% que se dividen entre los 262 municipios del FODES? Mira, cuando se toma la decisión por parte del constituyente de que se cree una ley especial que permitiera o que obligara al gobierno a hacer transferencias directas para buscar mejorar la calidad de vida de sus habitantes, por supuesto que los alcaldes toman sus municipios en una situación de abandono total en servicios básicos, en mejora en su infraestructura. Por supuesto que el dinero nunca va a alcanzar de acuerdo a la demanda que tiene cada municipio. Y quizás rectificando, tal vez no es por cabecera departamental, es por departamento, okay, la suma de lo que acabas de mencionar. Por supuesto que hay municipios que han dado un paso significativo en el desarrollo y con las transferencias directas que el gobierno hace vía FODES más los ingresos corrientes netos producto de la hacienda pública municipal no son suficientes para poder salir al encuentro de la demanda que tienen los alcaldes con relación a las mejoras de los caminos, a llevar el agua potable, a mejorar la energía eléctrica, salir al encuentro de los ciudadanos que obviamente están en situaciones bastante difíciles de acceso y bastante difíciles en cuestión de vivienda. Entonces el municipio se ha vuelto un factor dinamizador del desarrollo de su entorno. Los alcaldes ya no son simples y sencillamente funcionarios que llegaban a firmar como antes, que llegaban a firmar recomendaciones o firmar, bueno, la cédula nunca la firmaron porque creo que esa les tocaba firmar a la encargada del Departamento del Estado Familiar e Identidad. Pero hoy los alcaldes y los consejos municipales son de alguna manera dinamizadores del desarrollo, son generadores de empleo, están transformando las comunidades. Y para eso, tú como alcalde no tenés más otra que buscar endeudamiento, porque lo que tú recibes mensualmente vía transferencia, más los ingresos propios que tiene el municipio vía impuestos, más tasas, para fortalecer su hacienda pública municipal, difícilmente puedes resolver los problemas que te exigen. Son cantidades de peticiones. Hay alcaldes, y yo te lo puedo decir con propiedad, y es la mayoría, que su oficina terminan su horario de 8 a 4 de la tarde y se llevan los problemas para su casa. Son las 10 o 11 de la noche, están atendiendo gente en su casa. El alcalde se volvió no solamente el responsable de reparar el camino, de empedrar, fraguar o pavimentar el barrio, sino el responsable de llevar el agua potable, porque allí no está ausente la entidad responsable de llevarle el agua potable. El alcalde se volvió responsable de forma obligada de poner el tendido de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque no hay una instancia que le lleve o que se preocupe porque esa gente tenga energía eléctrica. Y son las cosas contradictorias, porque al alcalde le toca hacer la infraestructura y otros son los que cobran, en el caso de la energía eléctrica, ¿verdad?, que son una de las cosas que hay que discutir. Entonces, yo creo que el endeudamiento sí es bueno, sí y solo sí se invierte en beneficio de la gente. Para transformar vidas tenés que invertir, para transformar el municipio tenés que endeudarte, no hay otra salida. Ahora, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo de forma mesurada? ¿Estamos siendo precavidos?
¿Estamos sobrepasando la tarjeta de crédito en el municipio? Esa es la pregunta que hay que hacernos y es la que hay que discutir, porque el problema de lo que está planteando el ISDEN, yo lo veo con buenas intenciones, pero es que el gobierno del FMLN nomás entró en el 2009, entró con buenas intenciones y se creó el Fidemune. Y el Fidemune es el fideicomiso para financiar a las municipalidades, aquellas que obviamente tenían topado su crédito y no tenían forma de refinanciarse, porque no había quien les prestara. De eso se emitieron alrededor de 92 millones de dólares. Muchos municipios entraron al Fidemune. El Fidemune apoyando a aquellos municipios, obviamente con su deuda, obviamente topada, a un interés del 6.25, porque muchos tenían deudas al 10, 12 o 13, hasta el 20%. Bueno, si hay municipios que se han endeudado hasta con particulares, cosa que está prohibida por ley. Ok, en este punto quisiera traer entonces al diputado Ruiz, quizá para que la gente nos entienda, digamos, en su gestión durante alcalde en Soyapango, ¿para qué utilizó, si es que usted pidió préstamos, para qué utilizó esos préstamos o si titularizó? Primero, titularizarse me parece que no es la mejor forma, porque es de adquirir un endeudamiento muy fuerte y con compromisos muy marcados en tiempo que terminan endeudando el fisco municipal y endeudándolo sin una medida precautoria necesaria, es decir, incluso más allá probablemente, o depende del municipalista, más allá de las posibilidades. Sí hubo endeudamiento en el periodo que yo estuve, que efectivamente tuvimos endeudamiento primero con la banca privada, siempre estuvimos, en el periodo que yo estuve, siempre estuvimos en clase A como clientes, estuvimos en clase A, pero es porque lo usábamos estrictamente para el desarrollo de aquellas misiones que tiene el gobierno local, que no puede costearse de una sola vez con el propio recurso del que dispone, ya sea con el fondo propio o con el fondo FODES, es decir, marcando las dos partes. De tal manera que ¿para qué se ocupó? Pues mire, se ocupó en primer lugar para pavimentación de calles, porque en ciudades como Soyapango, San Salvador, mexicanos, fundamentalmente, y Lopango ya también, se requiere, y la gente ya no quiere vivir, por ejemplo, con la calle empedrada, ya no les parece que eso es de una época del desarrollo de las poblaciones, de pueblo a villa y de villa a ciudad. Ya cuando se es ciudad, la gente reclama el pavimentado, ya sea el pavimentado asfáltico o el pavimentado de concreto, de concreto hidráulico. Entonces, eso no se puede hacer con pocos recursos. Eso tiene un valor muy alto, pero se puede manejar muy bien. De tal manera que sí tuvimos endeudamiento, yo digo sí tuvimos endeudamiento y está registrado durante todos los 9 años que yo fui alcalde municipal. Nunca tuvimos problemas cuando fuimos al encuentro, incluso para adquirir propiedades que se necesitaban para el desarrollo municipal, como por ejemplo la finca Chantecuán, que esa fue adquirida en un periodo anterior a que yo estuviese como alcalde, y para hacer el mercado Las Margaritas fue otra inversión que se hizo, pero se pudo ir trabajando. Eso sí, requiere de un control pero muy exhaustivo con relación a los costos y además los criterios con que se trabaja, porque si uno trabaja específicamente solo con la empresa privada, los recursos nunca le alcanzan. Es decir, debe entonces, por ejemplo, un municipio, si quiere salir adelante, aparte del crédito, debe esto combinarlo con otros entes estatales, por ejemplo con el MOP, hacer convenios con el MOP del trabajo, de la inversión conjunta. El MOP pone maquinaria y
y mano de obra calificada, y la localidad pone la mano de obra no calificada y los materiales, y vamos adelante y vamos encontrando el desarrollo. Por supuesto, eso tiene a su base que en el periodo en que yo estuve no dejamos de, durante todo el periodo, de pavimentar no menos de 10 colonias de Soyapango, que se logró elevar el nivel de vida. Y vuelvo a decir, por ejemplo, cuando yo recibí el endeudamiento, parte del mercado de las margaritas de la finca Chantecuán, y lo fuimos liberando, pero se requiere que al mismo tiempo que se van recibiendo los recursos, se vaya manejando eso con mucha prudencia, con mucho cuidado, y nunca caer en endeudamiento. Por ejemplo, nosotros ni nos endeudamos en aquel periodo, ni con Mides, ni con CAES, ni con ANDA, nunca tuvimos, y la deuda que tuvimos con las entidades financieras, porque fui parte del intercambio a ese nivel con la banca privada, pero también lo fui con el Fidemuni. Y el Fidemuni vino a contribuir todavía más porque alivió la carga de la parte de los intereses que se prestaba sobre lo que se prestaba. Bueno, la siguiente pregunta va para los dos exalcaldes, y es entonces, ¿es ineludible endeudarse si se quiere desarrollar el municipio y responder a las aspiraciones y a las demandas de la población? Doctor Quijano. Yo no diría que es ineludible, Carlos. Los municipios se pueden fondear de diversas formas, ¿verdad? Siendo muy agresivo con la cooperación internacional en el sentido de buscar formas creativas de hacer llegar recursos. La cooperación internacional es generosa, sobre todo gobiernos como el gobierno de España con las municipalidades apoyan mucho. También no hay que olvidar de que hay un FODES. El FODES nació en el 88, su reglamento se dio en el 98, nació con el 6% de los ingresos corrientes. En este momento está en el 8%, Carlos. Nosotros como fracción hemos solicitado un punto porcentual más. Hay muchos países donde el aporte del gobierno central a las municipalidades alcanza 20, 25%. La idea cuando surge el FODES era precisamente que eso progresivamente se fuera ampliando. Quiero decirte de que en mi experiencia como funcionario público nunca he encontrado, a un gobierno que diga, sí, vamos a darle un punto, ni las administraciones de Arena. Era un pleito con los presidentes de Arena para que nos dieran más FODES, para que le dieran más FODES. Y ahora no es la excepción. Siempre hay mucha argumentación, que las finanzas están exhaustas, que hay otras prioridades, etcétera, etcétera. El FODES en este ejercicio fiscal 2015 es por el orden de 349 millones de dólares. Un punto más significa 49 millones más que habría que buscarlos dentro del presupuesto, y si no están ahí, ver si a través de donativos u otras formas novedosas, diría yo. Es decir, también las municipalidades pueden invertir, Carlos, en proyectos productivos. Yo sí soy partícipe que las alcaldías puedan titularizar. Me asustaste cuando dijiste que la deuda de las municipalidades de San Salvador había llegado de 49 a 60. Un delito de lengua ahí, doctor. Sí, pero porque cuando nosotros salimos de la alcaldía la deuda era como de 29 millones de dólares. Cuando llegamos allá en el 2009, hablo del municipio de San Salvador, cuando llegamos era por el orden de 32 millones de dólares. Pero una forma que nos apoyamos fue a través de la titularización. La titularización no solamente te exige que tengas tus sistemas contables actualizados, sino que también te permite accesar a fondos frescos con mejores condiciones de financiamiento, es decir, una tasa de interés más blanda. Nosotros teníamos créditos por el orden de 11, 12% de interés, y cuando titularizamos llegamos como al 6.5, 7%. San Salvador fue la municipalidad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana en titularizar. Después vino Santa Tecla y todos lo vieron como algo creativo, novedoso. En síntesis, también hay que pensar en la deuda histórica que tiene el gobierno central
Con las municipalidades, en el caso particular de San Salvador, nosotros siempre reclamábamos y tuvimos infinidad de reuniones en Casa Presidencial con mi equipo técnico. Yo personalmente llegaba a Casa Presidencial a negociar hacer un cruce de deuda. El gobierno central a San Salvador le debe como 32, 33 millones de dólares y la alcaldía no puede dejar de darle la recolección de desechos sólidos a 100 y pico de instituciones educativas de diverso nivel, educación parvularia, primaria, etcétera. Tampoco puede el municipio dejarle de darle el alumbrado público a amplios sectores de la ciudad, por ejemplo el centro de gobierno. Sin embargo, eso sí ha venido creciendo y entonces las alcaldías al final no les va quedando otro camino que recurrir a ver cómo consiguen plata fresca desde otro lado, ¿no? Ok, bueno, con esa idea nos quedamos. Cuando regresemos le vamos a dar la oportunidad a don Carlos para que nos responda a la pregunta de si ineludiblemente hay que endeudarse y también al diputado Ponce de si deberíamos de repente incrementar la cantidad en puntos porcentuales del FODES. Ya volvemos. Bueno, diputado Ruiz, le reitero la pregunta. Entonces, ¿es ineludible endeudarse para llevar desarrollo y responder a las demandas de la gente? Yo creo que primero hay que estudiar la situación en concreto y además ver las características de los municipios. Habrá municipios que efectivamente sin tener ese soporte y esa posibilidad no podrán impulsar por la circunstancia concreta en la que se encuentra cada municipio. Es decir, no es lo mismo pensar en Ciudad Victoria que pensar en San Salvador o Soyapango. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la base económica que tiene San Salvador, la base económica que tiene Soyapango, es una base económica que si las empresas que funcionan allí tributan lo necesario, no hay ningún inconveniente. Yo eso lo puedo decir porque yo he sido administrador en este sentido del municipio de Soyapango y si bien es cierto que tuvimos que recurrir a eso es porque el nivel tributario no siempre fue el suficiente y por eso es que creo que debemos de discutir de verdad. Vaya, por ejemplo, miren, porque yo decía que en el periodo en que yo estuve, si queríamos avanzar más allá, que no es solo de si se instala, que nosotros instalamos redes eléctricas, que después en unos acuerdos medio retorcidos obligaron a las municipalidades, y digo acuerdos retorcidos en la asamblea, obligaron a las municipalidades a entregarle gratuitamente todas esas inversiones a las compañías distribuidoras. Y eran inversiones fuertes. Es decir, un municipio, si nosotros hicimos 2 o 3 grandes proyectos que costaron mucho más de $100,000, de la instalación de un sistema eléctrico que después se le entrega gratuitamente a las distribuidoras, eso por supuesto va en desmedro del recurso municipal. Si el Estado, si el país estuviera francamente pensando, si por ejemplo, ¿quién se queda hoy con las ganancias que deja ese sistema eléctrico? No se quedan los municipios, eso le queda a las distribuidoras porque lo que paga cada ciudadano por el sistema eléctrico que usa no va para el municipio, pero quien lo puso fue el municipio. Y tomaron esa decisión en su momento de una manera que pienso que no fue la correcta. Por otra parte, mire, nosotros teníamos un sistema tributario que ha sido golpeado, ¿verdad? Que ha sido golpeado severamente. Porque hoy se dice que si se desarrolla de tal manera la tributación, que eso afecta incluso que se vuelve confiscatorio. Yo sostengo que no. ¿Por qué? Porque en el periodo que yo estuve lo cobré y no quebraron las empresas, ¿verdad? No quebraron. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Tuvimos ahí, por ejemplo, que de repente en la misma asamblea se escribió de una manera diríamos por error, pero es que los errores son los que salen caros, en donde, por ejemplo, lo que significa un factor me le ponen signos de moneda, me le ponen signos de colón. De eso se agarran para recurrir
para recurrir a la sala, y la sala sale corriendo y protege al gran capital, y hoy resulta que los que antes pagaban entre 98 o 120 mil dólares de tributos, hoy pagan 8 o 12 mil dólares. ¿Cómo se explica uno eso? Así no hay posibilidades que existan municipalidades sin tener endeudamientos peligrosos. No es posible. Ahora, si cada quien tributa lo que de acuerdo a lo que francamente está en las posibilidades, lo que significa el nivel de productividad y de beneficios que tiene, entonces el municipio tiene recursos. Y yo vuelvo a decir, nosotros tuvimos una circunstancia, en ningún tiempo, por ejemplo, en nuestra municipalidad, le retrasamos algún día el salario a los trabajadores. Nunca. Y yo estoy hablando de 9 años. Es decir, cada 20, el día que no se le pagaba el 20 a los trabajadores, ya estaban que no les cabía la albarda. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, significa que si el administrador dispone de recursos y los ocupa correctamente, sí se puede. Ahora, si se bajan los niveles tributarios, si se protege al capital y se desprotege a las comunidades, eso ahí sí no es posible. Entonces, ahora, con la inversión que hace el Estado, con los tributos, es decir, debemos de rediscutir francamente a fondo cómo debe de quedar ¿cómo se llama? Cuáles deben de ser las fuentes de financiamiento. Y, por ejemplo, a nosotros nos ha preocupado cuando ¿cómo se llama? La ASI llega a recomendarnos que titularicemos, es decir, que nos endeudemos. Si ya hoy los municipios ya están endeudados, y la pregunta, si los seguimos endeudando, francamente, entonces estaríamos peligrosamente empujando a la sociedad en su conjunto a un endeudamiento que lleve a lo que hoy dicen. No solo eso, no solo fue eso lo que generó el corralito. El corralito lo generó un modelo económico, ¿verdad? Pero no cabe duda que parte de ese modelo económico condujo a esa condición de un endeudamiento descontrolado que después no se puede ir ya recapitalizando. Porque, por ejemplo, el FODES hoy se está convirtiendo ya no en un recurso que sirve para el empuje del desarrollo económico y social, sino que está sirviendo esencialmente como garantía para pago de deuda. Entonces, así no es cierto que habrá ningún sistema financiero que les aguante a las municipalidades. Es más, a mí me llamó la atención el informe que da el señor ministro de Hacienda, donde dice, llama la atención que hay municipalidades que se están saliendo del Fidemuni, que les cobra el 6.25%, pero están adquiriendo deudas con otras sistemas financieros que les cobra el 12%, y uno se pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Y para qué se requiere eso? Ok, entonces en ese punto, antes de irnos a hablar del FODES, que algo también es muy interesante, diputado Ponce, ¿debería legislarse en torno a qué tipo de deuda, con quién y hasta con qué porcentaje se pueden endeudar las alcaldías? Nosotros ya hicimos toda esa legislación. En la época, en el periodo de 2006, junto al doctor Héctor Silva, impulsamos la ley de endeudamiento público municipal. Y es que esa ley obviamente le faculta al Ministerio de Hacienda calificar el nivel de endeudamiento del municipio. Si el municipio, por supuesto, tiene calificación A, por supuesto que tiene las puertas abiertas de cualquier acreedor financiero para que pueda de alguna manera prestarle plata. Y así lo va, de acuerdo al nivel de endeudamiento, va la calificación de ese municipio. Allá el ISDEN sí le da la OIP, porque el problema es que hay dos controles. Uno de los controles es el Ministerio de Hacienda, que obviamente te califica al municipio en categoría por el endeudamiento que tiene. Y el otro es el responsable de entregar las órdenes irrevocables de pago, o el que da el aval para que pueda adquirir el préstamo correspondiente, que son las órdenes irrevocables de pago, y le corresponde al IDEN. Controles hay. Lo que sucede es que ya necesitamos de alguna manera revisar la ley de endeudamiento público municipal, porque pareciera que hay portillos
o debilidades legales que obviamente están permitiendo que muchos municipios, a pesar que están endeudándose de forma escalonada y acelerada, siguen adquiriendo deuda. Estoy entendiendo entonces que hay como vacíos de ley, que no hay suficientes candados. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, con relación al Fidemune, yo creo que uno de las... Porque yo me puse, después de la explicación que dio el ministro de Hacienda, me puse a revisar la legislación, me puse a revisar números, me puse a revisar el mismo Fidemune, y es que ahí hay una cláusula dentro del Fidemune que dice que mientras tú tienes, como municipio, tienes una deuda ante el Fidemune, tú no puedes endeudarte, no puedes recurrir a más endeudamiento. Entonces, el problema que yo veo, digamos, en esa cláusula, y en eso vamos a generar un debate y vamos a ver si es posible hacemos la reforma, es que los municipios de alguna manera entran en el proceso de ordenar su deuda y de ordenar sus finanzas, por supuesto, para adquirir más recursos que les permitan hacer más obra física básica en beneficio de sus gobernados. El punto es que el Fidemune, hay una cláusula que dice que no pueden endeudarse mientras no termine de pagar la deuda con el Fidemune. Esa cláusula la vuelve, a pesar que ya llegó a la mitad del pago de la deuda, voy a suponer que eso es así, entonces el abandono que hace el municipio que arregló su situación financiera es venir, tocar puertas a las cajas de crédito, al banco de los trabajadores o a cualquier sistema, a cualquier banco, y decirle, mire, yo tengo esta deuda, pero yo no puedo adquirir deuda contigo ni con ningún otro banco mientras yo tenga la deuda con el Fidemune. Dame para pagar el Fidemune y préstame porque yo necesito 200, 300 o $500,000 más porque quiero hacer esta y aquella obra. Entonces, yo solamente encuentro esa explicación, no tengo otra. Porque esa es la única falla que tiene el Fidemune. El Fidemune nació con la misma intención que está queriendo impulsar el IDEN, que quieren de alguna manera consolidar deudas, tratar de buscar mecanismos en los que tengan intereses más bajos y que eso les permita también a los alcaldes y alcaldesas del país tener un poquito de más oxígeno para poder, en materia financiera, para poder resolver problemas mediáticos que obviamente se dan producto de mucha lluvia, producto de problemas dentro de la comunidad, que se arruinó una calle, que se quemó el transformador. Tienen que obviamente hay municipios que quedaron topados financieramente y no tienen pero ni para poder arreglar el vehículo que tienen para su uso. Entonces, doctor Quijano, bueno, usted ya fue alcalde, ahora es diputado nuevamente. ¿Qué es lo que hay que corregir en esa ley precisamente para que no se den ese tipo de irregularidades, si le puedo llamar así? Más que alguna reforma legal específica, Carlos, yo creo que lo que tenemos que tomar muy en serio son los procesos de descentralización y desconcentración. Aquí has escuchado a los colegas hablar de las responsabilidades que asumen los alcaldes sin tener asignaciones presupuestarias específicas para eso, ¿verdad? El caso de arreglo de calles, el caso de alumbrado público y muchas cosas, incluso hasta andar fumigando y abatizando, que son responsabilidades de otras instancias. Nosotros como país nos hemos ido retrasando, Carlos, en procesos de descentralización. Yo he llevado propuestas al seno de la Comisión de Municipalismo, habiendo conocido tanta experiencia, no solamente acá en el país, aquí cerca, Guatemala, a 200 kilómetros de distancia. La Administración Municipal de Guatemala, que fue mi colega Álvaro Arzú, tiene dentro de sus responsabilidades el transporte público de pasajeros. La Municipalidad de Guatemala, él pudo construir el Transmetro, que son los Bus Rapid Transit. Tiene bajo su responsabilidad el Cuerpo de Bomberos, tiene bajo su responsabilidad la Policía Municipal, la Policía de Tránsito de la Ciudad de Guatemala. Toda esa responsabilidad, pero obviamente se le trasladan recursos. Aquí no, aquí hay como quien dice, yo no te cedo estas facultades porque pierdo incidencia, pierdo poder, y te digo, no estoy criticando al actual gobierno, es histórico. El que llega al poder quiere usurparlo en su totalidad y no quiere ceder cuotas de poder que lo único que redundarían es en beneficio de los ciudadanos. Si esas tres cosas que te he dicho, la Policía de Tránsito Municipal
los bomberos y lo otro que te hablaba, el transporte público, se le cediera a las 3 ciudades más importantes, San Salvador, Santa Ana, San Miguel, como un piloto, para ver qué resultado tiene. Obviamente hay que trasladarle facultades. Eso nos haría avanzar mucho. Yo siempre he dicho de que si los países estuvieran más en manos de los alcaldes, tendríamos mejores países. El alcalde está más cerca del ciudadano, ya lo experimentamos. El alcalde conoce a fondo los problemas de su localidad, de su municipio, de su jurisdicción, y es importante irle trasladando competencias. Aquí ha hablado don Carlos del tema del alumbrado, decía que se le traslada a las distribuidoras de energía eléctrica. Muchas veces hay socios público-privados, pero ciertamente hay municipalidades muy pequeñas que no le pueden dar mantenimiento a la red de energía eléctrica. Entonces le trasladan para que sea la empresa distribuidora la que le dé el mantenimiento, tal vez postes, y contribuyó la alcaldía para llevarlo. Yo creo que eso es importante hacerlo siempre y buscar el mejor beneficio. Impuestos, estamos cansados de oír de que los alcaldes dicen: ¿y cuándo me van a venir a poner una maquila? Aquí en mi pueblo es un pueblo, ciudad dormitorio, porque aquí no hay empresas y todo. Pero nadie es agresivo en materia de tributos, es decir, de crear verdaderos incentivos para que las empresas lleguen a instalarse. Al contrario, cuando llega una empresa como que a tratar de matar la gallinita de huevos de oro y cobrarle más allá, el impuesto debe de corresponderse con la base imponible. ¿Cuál es la base imponible, verdad? Si vas a gravar a la empresa en base a su patrimonio, pero está en un momento casi de equilibrio en cuanto a sus estados financieros, en cuanto a egresos, ingresos, ¿verdad? Entonces al final se vuelve insostenible. Ese equilibrio se vuelve estratégico, porque de eso depende la permanencia en el tiempo de determinadas empresas que están tributando a los gobiernos locales. Yo insisto que la titularización es un mecanismo novedoso, creativo, que te da en condiciones más ventajosas. Nosotros pudimos titularizar, la Municipalidad de San Salvador, cuando yo llego en el 2009, debía casi 14 millones de dólares al sistema financiero. Estaba hipotecado el Roque Dalton, el teatro, estaba hipotecado yo no entiendo cómo puede agarrar como garantía un parque, un espacio público, pero el Parque Centenario estaba hipotecado. Y nosotros, la primera titularización, que fue de 20 millones de dólares, 14 millones los ocupamos para pagarle a todos los bancos, que te repito, teníamos tasas de interés del 11.50, 12 e incluso más, y terminamos con tasas de interés de 6.5, 7, entonces fue ventajoso. Yo te decía de que una de las ventajas también del tema de la titularización es que muchas veces, no es que muchas veces, te piden que la inversión que tú vas a hacer de los fondos sea productiva. Nosotros dejamos planos aprobados y todo para una bóveda en el costado sur del mercado San Miguelito. Ya no recuerdo cuánto nos iba a costar esa bóveda, creo que eran 3 millones de dólares, estoy tratando de hacer memoria. Pero parte de las condiciones era que nosotros teníamos que tener una tasa de retorno. Es decir, allí iba a haber un parqueo como para 140 vehículos, que es uno de los graves problemas de ese centro de abasto, San Miguelito. Y eso iba a generar un retorno, no sé cuántos miles de dólares, que nos iba a permitir también ayudarnos para amortizar el crédito. El otro era el mercado San Vicente de Paúl, que obviamente iba a albergar a 400 comerciantes. Dejamos planos, dejamos el dinero a través de fondos de titularización. Fueron como 7, 8 millones de dólares que quedaron. Y ya estábamos listos. Yo creo que con un año más yo hubiera podido entregar esos 2 proyectos, pero ya no se pudo, pues ya todos sabemos lo que sucedió. Okay. Pero te repito, son proyectos productivos que les permiten a las municipalidades. No sé por qué siempre se piensa, la administración municipal se debe ver también como una empresa. La alcaldía tiene que tener formas novedosas, no solamente a través de los impuestos, sino que también formas novedosas de crear proyectos que le generen un retorno para alimentar las finanzas municipales. Ok, con ese nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos entonces, hoy sí, del FODES. Ya volvemos.
Bueno, hace unos minutos, diputado Ponce, hablábamos acerca de que la transformación del país en parte ha sido hecha por los alcaldes. Si es así, ¿no debería estar entonces el dinero más cerca de la gente, es decir, con los alcaldes, para seguir transformando el país y así incrementamos el FODES? Esa es una de las contradicciones que tiene este país. Los que en efecto hacen buen uso del recurso son más efectivos en la construcción de la obra, por muchas críticas que existan, porque hay señalamientos de corrupción, de mala administración, siguen siendo más eficientes. Fíjate que si vemos el 8% del presupuesto, los ingresos corrientes netos, se ha hecho tanta obra en todas las áreas, y no porque las competencias en el artículo 4, tal como lo reza el Código Municipal, tengan que hacerlas, sino porque se han visto obligados a desarrollar competencias que no les competen a los alcaldes. Esto de alguna manera debería ser un punto o un tema de discusión, un tema de debate en el que deberíamos de concluir de que los municipios deberían de tener más recursos producto de la eficiencia, la eficacia en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes. Ya te lo planteó don Carlos Ruiz como alcalde por 9 años en Soyapango, el doctor Norman Quijano. Si la calidad de vida no se construye por las políticas públicas del gobierno central, tú le das más plata al gobierno central, gasta más y no se ve en el municipio, está invisibilizado. Al único que ves trabajando, construyendo obra, mejorando la calidad de vida de la gente es el alcalde. Yo te voy a poner un municipio, en el caso, voy a empezar por Casa, por supuesto, que nosotros gobernamos, Candelaria, Cuscatlán. Nosotros en el 2006 ganamos ese municipio. Ese alcalde lleva ya 3 periodos, pero en 3 periodos encontramos en un 50% el agua potable, en un 60% la energía eléctrica, los 8 cantones de ese municipio con calles de tierra, o sea, polvosas, no había señales de pavimentación. Ahora, ¿qué encontramos? Un municipio que tiene pavimentado con concreto hidráulico, los 8 cantones, tiene agua potable en un 99%, tiene energía eléctrica en un 99%, el centro de cada cantón está iluminado por la gente que viaja y llega de noche a trabajar para que no, por supuesto, no sea asaltado, o el que le gusta lo ajeno obviamente no pueda de alguna manera tomarlo por sorpresa. El alcalde ha mejorado la zona de esparcimiento, le está apostando al deporte, el parque, ahí en ese municipio, para decirte, tenemos ocupados a los jóvenes que no tenemos problemas de pandillas, no tenemos un muerto producto de pandillas, no vas a ver grafitis en el municipio. Claro que llegan de Cojutepec, que llegan de otros lugares a querer conquistar a los jóvenes de ahí, pero ahí no tenemos problema de que un cantón juegue con el otro cantón, como existe en otros municipios, que no te dejan entrar a ti porque eres del cantón Tihuilote abajo y vos sos de Tihuilote arriba, entonces, porque allá es un grupo pandillaril y aquí es otro grupo pandillaril, ahí no tenemos ese problema. Ahí hacemos que los 8 cantones estén dentro de un torneo, se vean como hermanos, se vean como amigos, trabajen de forma conjunta. El alcalde impulsa proyectos productivos como el paquete agrícola, apoya al Instituto Nacional con todo lo que necesita, con aulas. Le acaba de construir 3 aulas al instituto, que es responsabilidad del Ministerio de Educación. Entonces, cuando tú ves a un alcalde con una visión de qué es lo que quiere para su gente, decís, bueno, realmente están haciendo muy bien las cosas. Y ahora el alcalde se ha convertido no solamente en mejorar la infraestructura educativa, hoy le toca pagar hasta maestros, le toca pagar hasta el médico de la unidad de salud porque el Ministerio de Salud no lo ha nombrado o porque ha crecido la población y hay sobredemanda de atención de salud. Hoy el alcalde te está resolviendo problemas hasta de la policía, porque el patrulla puede ser que esté parqueado allí a la par de la alcaldía donde está el puesto policial, pero no tiene combustible, pero no tiene llanta. ¿Y quién le compra las llantas? ¿Quién le pone combustible? El alcalde. Entonces el alcalde se ha vuelto el hácelo todo. Por eso es que nosotros deberíamos de alguna manera generar un debate serio, buscar un mecanismo en el que fortalezcamos a los municipios financieramente y por supuesto generar
mayor actividad económica que les permita recaudar fondos propios de sus propios esfuerzos para fortalecer la hacienda pública municipal. Yo aquí quiero plantear lo que decía el doctor Norman Quijano y don Carlos Ruiz. La realidad de los municipios grandes no es igual que la realidad de los municipios pequeños. Yo te puedo contar con los dedos de la mano los pequeños negocios que hay en los municipios pequeños de Cuscatlán. Bueno, yo tengo un municipio que a lo sumo tendrá 4 o 6 tiendas, ese es todo el negocio. Ahí no hay fábricas, ahí no hay almacén, entonces ¿cómo vas a cobrar si no tienes negocios? Listo, en este punto ya tengo poco tiempo, pero diputado Ruiz, si el alcalde es un verdadero ejecutivo municipal, básicamente, ¿eso es mérito suficiente para incrementar el FODES? Yo lo que creo es que hay que examinar, y además ya estamos en la discusión, porque efectivamente hasta los años 80, finales de los 80, era una absoluta discrecionalidad de los gobernantes centrales si le ayudaban o no le ayudaban. Si el municipio era gobernado por un partido distinto al del gobierno central, si querían le daban un apoyo, si no, no le daban nada, y por lo general no le daban nada. Eso cambió justamente, eso hizo que la discusión, y para suerte nuestra entramos nosotros en 1994 iniciamos y se inició la discusión de eso y se terminó en el 98 aprobando la creación del FODES, que vino a ser ya una distribución distinta del erario nacional entre todos los municipios del país, que hoy ya se estaba estableciendo acá la cantidad del monto que se tiene que ir distribuyendo, de lo cual habrá que discutir, por supuesto, que es indispensable ir reforzándolo para, para que a futuro dispongan de más recursos. Okay, pero si usted me permite, en esto yo quisiera decirles, no hombre, miren, si ya comenzamos a discutir con la Secretaría Técnica de la Presidencia, realmente el concepto de descentralización, porque descentralización no es desconcentración. Antes, y justamente hasta aquí ha venido el criterio de que se le pide más de lo que se le da al gobierno local. En cambio ahora se está planteando la discusión, y por eso es importantísimo, de que si te van a trasladar una responsabilidad, te deben de trasladar el recurso para que lo ejecutes. Esa discusión ya la empezamos a nivel... Diputado Ruiz, lo interrumpo rápidamente. Antes de darle la palabra al doctor Quijano, déjeme decirle que aparentemente el expresidente Flores va saliendo de su casa en este momento hacia los tribunales. Él tendrá su primera audiencia este día por 2 cargos, de lo que recuerdo en este momento. Uno de ellos es peculado, el otro es desobediencia y el otro enriquecimiento. Esas son fotografías que nos tuitean algunos amigos, colegas de la red, del periódico digital La Página, que muestran básicamente el vehículo en el que el presidente Flores estaría transportándose hacia el centro judicial. Esta es la seguridad de su casa en este momento. Así que estése pendiente porque vamos a tener mucha cobertura en las siguientes emisiones de Teleprensa. Antes de irnos, doctor Quijano, la última palabra para usted. Hay que subir el FODES. Sí, Carlos, yo soy un convencido que hay que hacerlo. Mario lo decía, la realidad de unos municipios es distinta. En San Salvador, de un presupuesto anual de 90 millones, el FODES representa como 4 millones. Es decir, no es una cosa determinante, pero hay municipios donde el FODES representa el 80% de su presupuesto, y si no hay FODES, prácticamente, como decía Mario, que tienen 2, 3, 4 tienditas, no tienen los recursos para poder trabajar. Yo escuchaba al señor ministro de Hacienda antier decir, ya estaba hablando de un nuevo préstamo, y ahora está hablando de un préstamo de $200 millones. Un punto son $49 millones. Nunca ha existido un gobierno, un presidente. El FODES aprobado en el 88, el reglamento en el 98, es decir, entró en vigencia en el 98. Pero nunca había un gobierno que diga, sí, voluntariamente yo estoy de acuerdo, hay que hacer un forcejeo, una lucha que se vuelve interminable, pero que yo creo que la debemos de asumir todos. Los alcaldes, estoy seguro que me están escuchando, de todos los partidos, estarán con la ilusión de que ese 1% se los puedan dar este año. Reitero, es cuestión de voluntad política. Nosotros hicimos un ejercicio donde se podrían ahorrar recursos del Estado, y yo te aseguro que si se
existiera ese deseo, sobre todo a nivel de la Comisión de Hacienda, de buscar esos 49 millones de dólares, se podría encontrar de cualquier forma y llevar esos recursos a donde realmente son casi siempre bien empleados. Ok, caballeros, se nos acabó el tiempo, pero no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes aquí en República. Yo solamente quería nada más mandarle un saludo a todos los amigos de Candelaria, Cucatlán, que este día inician sus fiestas patronales y es el municipio al cual yo me refería. Ok. Al alcalde Adalberto Perdomo. Bueno, a ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Recuerden, tendremos cobertura en equipo con 2 equipos, de hecho, cubriendo este hecho. La audiencia del expresidente Flores procesado por enriquecimiento, por desobediencia y también por peculado. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.